¿Cree usted en el karma? Me refiero a creer de verdad, profundamente, que el universo tiene una manera de saldar sus cuentas, que los arrogantes, los codiciosos, las personas que atraviesan la vida convencidas de ser siempre las más inteligentes en la sala, terminan inevitablemente por encontrarse con la situación que no vieron venir, con el adversario que subestimaron por completo. Yo lo creo, no en un sentido místico, no con incienso y velas, sino en el sentido muy práctico y muy humano de que las cualidades que hacen que ciertas personas se sientan invencibles son a menudo exactamente las mismas cualidades que las hacen catastróficamente ciegas. Hoy quiero contarles la historia de Richard Calloway, 53 años, ejecutivo de alto rango en una firma de capital privado en Manhattan. Un hombre que había pasado 3 décadas teniendo razón en casi todo, sobre los mercados, sobre los negocios, sobre las personas, y que había llegado a confundir ese historial como una especie de superioridad permanente e incondicional. Un hombre que creía, hasta los huesos, que era excepcional, que las reglas que gobernaban a las personas ordinarias eran simples sugerencias para alguien como él, que podía mirar cualquier situación y leerla correctamente, porque siempre lo había hecho. Estuvo equivocado exactamente una vez, y le costó todo. Pero antes de llegar al final, y les prometo que el final vale cada momento de paciencia, necesitamos entender quién era Richard y quién era Eleanor, y cómo se ve 30 años de matrimonio cuando una de las personas que lo compone ha estado prestando atención en silencio de una manera que la otra jamás notó. Richard había crecido en Connecticut, hijo de un abogado exitoso, criado con la confianza específica de un hombre que nunca ha sido genuinamente humillado. Era inteligente, genuinamente inteligente, es importante decirlo, porque importaba en el desarrollo de todo lo que ocurrió. No era un necio. No era descuidado en el sentido ordinario. En su vida profesional era meticuloso, perspicaz y difícil de maniobrar. Había construido cosas reales, había ganado dinero real. La firma donde trabajaba llevaba en parte su nombre, pero la inteligencia y la sabiduría no son lo mismo. Y Richard había pasado 53 años acumulando una sin ninguna adquisición significativa de la otra. Eleanor era su esposa desde 1993. Se habían conocido a mediados de los 20 años, cuando Richard apenas comenzaba su carrera, y Eleanor trabajaba como analista financiera en una pequeña firma de inversiones en la ciudad. Era callada de la manera en que las personas muy observadoras son a menudo calladas. No porque no tuviera nada que decir, sino porque casi siempre escuchaba con más atención de lo que las personas a su alrededor se daban cuenta. Tenía una mente para los números que era, a su manera, tan aguda como la de Richard, aunque Richard hacía mucho tiempo que había dejado de notarlo, a la manera de los hombres que se casan con mujeres capaces y luego gradualmente dejan de ver esa capacidad. A lo largo de 30 años, Eleanor había hecho lo que muchas mujeres de su generación y circunstancia habían hecho. Había orientado sus ambiciones profesionales alrededor del matrimonio, del hogar, de los hijos que llegaron, crecieron y finalmente se fueron. No se había disuelto en ese papel. Había permanecido, para cualquiera que prestara atención, como una mujer de considerable inteligencia y precisión organizativa. Pero Richard había dejado de prestarle atención a Eleanor en algún momento alrededor del 15º año de matrimonio, lo que significa que había dejado de verla como alguien que podría sorprenderlo, y se había instalado en la cómoda suposición de que ella simplemente estaba ahí, de la manera en que los muebles están ahí, presente, funcional, poco notable. Ese fue su primer error. También fue, en definitiva, el último. En 2021, Richard estaba aburrido. Esa es la palabra que habría usado, si hubiera sido honesto consigo mismo, lo que raramente era. Aburrido del matrimonio. Aburrido de la previsibilidad de las tardes en el apartamento del Upper East Side. De las cenas que seguían los mismos ritmos que habían seguido durante una década. De una mujer de quien había decidido que ya la conocía por completo. También tenía, aunque no lo habría formulado así, miedo. Miedo de tener 53 años.
miedo de la invisibilidad particular que llega para los hombres de cierta edad cuando la validación profesional comienza a sentirse insuficiente, cuando el reflejo en el espejo requiere una negociación más activa que antes. Comenzó a navegar en línea, no de inmediato con ninguna intención específica. De la manera en que las personas navegan cuando están inquietas y descontentas y buscan algo que no pueden nombrar con precisión. Encontró, a través de canales que había tenido cuidado de mantener privados, una plataforma que respondía a lo que su marketing describía como conexiones sofisticadas para individuos exigentes. Es decir, un sitio exclusivo y costoso de citas en línea, utilizado principalmente por hombres adinerados en busca de mujeres significativamente más jóvenes. Creó un perfil bajo una variación de su nombre, usando una fotografía tomada varios años atrás, desde un ángulo que lo favorecía. Pagó la suscripción premium sin dudarlo. El monto era trivial según sus estándares, y las funciones de privacidad que compraba le parecían, a él, completas. En eso también estaba equivocado, por supuesto, pero ya llegaremos a eso. El perfil había estado activo 3 semanas cuando apareció Isabela. Ella tomó contacto primero, lo que Richard anotó con satisfacción. Su foto de perfil mostraba a una mujer a mediados de los 20, de cabello oscuro, llamativamente hermosa de la manera específica que detiene la mirada y la retiene. Su perfil la describía como modelo, originaria de Milán, actualmente dividiendo su tiempo entre Miami y Nueva York. Sus mensajes eran cálidos pero no desesperados, interesados pero selectivos de una manera que hizo que Richard sintiera, desde el primer intercambio, que había sido elegido en lugar de simplemente encontrado. ¿Ha observado alguna vez a alguien caminar hacia una trampa que fue construida específicamente para él, diseñada alrededor de su forma precisa, su peso específico, su manera particular de moverse? Eso es lo que le estaba ocurriendo a Richard Calloway desde el primer mensaje. Pero no podía verlo, estaba dentro, y la trampa era indistinguible de un sueño. Su correspondencia comenzó en octubre de 2021. Fue, en sus primeras etapas, conducida con una contención que Richard encontró desesperante, de la manera más placentera. Isabela no tenía prisa, se interesaba en él, en su trabajo, en sus pensamientos sobre los mercados, en sus opiniones sobre lugares que afirmaba haber visitado. Era curiosa y comprometida, y hacía buenas preguntas, lo que Richard encontraba más halagador que cualquier cumplido, porque una buena pregunta implica que la respuesta vale la pena ser escuchada. A lo largo de las primeras semanas, las conversaciones se volvieron más largas y más frecuentes. Isabela comenzó a aparecer en sus pensamientos durante la jornada laboral, lo que Richard reconoció como señal de que algo significativo estaba ocurriendo, y que acogió de la manera de un hombre que ha estado entumecido durante el tiempo suficiente como para que cualquier sensación parezca una prueba de vida. Para diciembre intercambiaban mensajes todos los días. Para enero habían progresado hacia un nivel de revelación personal que Richard no había experimentado en años, quizás décadas. Ciertamente no dentro del matrimonio, que hacía mucho tiempo se había asentado en el silencio particular de dos personas que han dejado de contarse cosas. Le confió a Isabela cosas sobre sí mismo que nunca había articulado a otra persona. Sus miedos sobre el envejecimiento, su sensación de haber construido algo impresionante, pero no significativo. Su anhelo de, y aquí sus mensajes se volvían casi vergonzosamente sinceros, pasión. La sensación específica y eléctrica de ser deseado por alguien que verdaderamente lo veía. Isabela proveyó todo esto con una consistencia notable. Sus mensajes llegaban en los momentos correctos. Eran cálidos cuando la calidez era necesaria y juguetones cuando la ligereza servía. Hacía referencia a cosas que él había dicho semanas atrás. Parecía, por todas las medidas perceptibles, ser exactamente lo que afirmaba ser. Una mujer joven y hermosa que había, contra toda probabilidad razonable, desarrollado sentimientos genuinos por un ejecutivo de 53 años en Manhattan. Las videollamadas, sin embargo, siempre había una razón, una mala conexión, un conflicto de horario repentino, una situación con un fotógrafo con quien trabajaba que hacía imposible el momento. Richard insistía, suavemente al principio y luego con creciente insistencia, e Isabela siempre se disculpaba y siempre tenía una explicación específica y plausible, seguida de una calidez renovada que disolvía la frustración.
Se contaba historias al respecto. Los hombres que quieren creer en algo con suficiente fuerza son arquitectos asombrosos de la justificación. Quizás era tímida frente a la cámara. Quizás se protegía de la manera razonable de una mujer joven, navegando la atención de hombres mayores en línea. Quizás los problemas de conexión eran genuinos. La tecnología era poco confiable, él lo sabía. Tenía, en ese punto, suficiente invertido emocionalmente para que la explicación alternativa, que algo no era lo que parecía, fuera un pensamiento al que se acercaba y del que se alejaba rápidamente, de la manera en que uno se aleja de una puerta que no desea abrir. Para la primavera de 2022, la relación había alcanzado la etapa que Isabela describía, en un lenguaje que Richard encontraba a la vez conmovedor e intoxicante, como una encrucijada. Se le había presentado una oportunidad, una chance de establecerse en algún lugar de manera permanente, de terminar la agotadora vida nómada del modelaje, de construir algo real. Pero las cosas reales requerían fundamentos reales, y ella había, lo decía con lo que se leía como una vulnerabilidad a la que no estaba acostumbrada, llegado a sentir que Richard era la persona con quien quería construir eso. Había encontrado una propiedad en Miami. Una casa, no grande, decía, pero hermosa, el tipo de lugar donde finalmente podría dejar de moverse. El precio era $1.200.000. Richard transfirió el dinero en una semana. Se dijo que era una inversión. Se dijo que era lo que se hacía cuando uno era serio respecto a algo. Se dijo que un hombre de sus recursos, haciendo este tipo de gesto, no era imprudencia, sino compromiso, y que la distinción importaba. Movió los fondos desde una cuenta comercial conjunta que compartía con Eleanor, una de varias de esas cuentas vinculadas a empresas que habían construido juntos a lo largo de los años, hacia una cuenta intermediaria, y desde allí hacia la cuenta offshore que Isabela había proporcionado con detalles cuidadosos y específicos. El nombre de Eleanor figuraba en esas cuentas comerciales. Eleanor revisaba esas cuentas, como siempre lo había hecho, como parte de la gestión financiera que había sido parte de su contribución a su vida compartida durante 30 años. Eleanor notó la transferencia. No dijo nada. Este es el momento en el que necesito que usted realmente se detenga, porque aquí es donde la historia que cree estar escuchando se revela como una historia completamente diferente. Eleanor notó que $1.200.000 salían de una cuenta conjunta en la primavera de 2022. No le dijo nada a Richard, no lo confrontó, no llamó a un abogado, no cambió su comportamiento de ninguna manera que Richard hubiera notado, lo que significa que permaneció, a su percepción total, exactamente la mujer poco notable, familiar e invisible que había sido durante años. Lo que hizo en cambio fue abrir un ordenador portátil. Eleanor había sospechado que algo estaba mal varios meses antes de que el dinero se moviera. No una sospecha específica, no con evidencia, solo la vigilancia particular de alguien que ha prestado atención a otra persona durante 30 años y ha notado un cambio en la calidad de su distracción. La luz específica en sus ojos cuando miraba su teléfono, la manera en que inclinaba la pantalla, la nueva contraseña en el ordenador portátil personal que siempre había dejado abierto en el escritorio del estudio. No necesitaba acceso al ordenador portátil, ya tenía acceso a la cuenta de correo electrónico que él había creado para la correspondencia de Isabela, porque Eleanor había creado esa cuenta de correo electrónico. Había encontrado el perfil del sitio de citas dentro de la semana siguiente a su creación por Richard, mediante métodos que no eran dramáticos, sino metódicos. Siempre había tenido las contraseñas de las cuentas del hogar, conocía sus hábitos, y era, como siempre había sido, más atenta de lo que él le reconocía. Había leído su primer mensaje a Isabela antes de que Isabela existiera, y luego se había convertido en Isabela. ¿Ha escuchado alguna vez de algo tan audaz, tan perfectamente construido, tan precisamente calibrado a la forma exacta del ego de otra persona, que su primera reacción no es asombro, sino una especie de admiración? Esa es la única respuesta apropiada a lo que Eleanor hizo a continuación. Se convirtió, con una consistencia y un arte que requirieron 18 meses de actuación diaria sostenida, en la mujer exacta que la soledad y la vanidad de Richard habían estado esperando. Cada mensaje, cada videollamada retrasada,
cada escalada cuidadosa de la intimidad, cada referencia a conversaciones anteriores, cada momento de aparente vulnerabilidad, cada declaración que había hecho sentir a Richard, por primera vez en años, plena y apasionadamente vivo. Todo eso era Eleanor. Sentada, muy probablemente, en el apartamento del Upper East Side, mientras Richard estaba en el trabajo, o en la mesa de la cocina, después de que él se había ido a dormir, componiendo mensajes con la misma precisión financiera que siempre había aportado a las cuentas que él hacía tiempo que había dejado de notar que ella administraba. La propiedad de Miami por $1.200.000 fue comprada a nombre de Eleanor a través de una estructura legal que ella había construido con un abogado que había contratado por separado, pagando los honorarios desde una cuenta personal que Richard no sabía que ella había mantenido desde los primeros años del matrimonio. Los automóviles, 2 vehículos de lujo para los que Richard había transferido dinero en los meses siguientes, regalos a la mujer por la que planeaba dejar a su esposa, estaban estructurados de manera similar. Cada transferencia que Richard hacía a la cuenta offshore de Isabela era legalmente enrutada, a través de capas que Eleanor había construido cuidadosamente y con asesoría profesional, hacia cuentas que le pertenecían a ella. Para cuando Richard hizo sus maletas en septiembre de 2023, Eleanor había recibido, a través del personaje de Isabela, poco más de $2 millones. Había pasado aproximadamente 18 meses convirtiéndose en una mujer de quien su marido estaba desesperadamente enamorado. Y lo había hecho mientras vivía en el mismo apartamento, dormía en la misma cama, se sentaba frente a él en la misma mesa del comedor donde ahora lo estaba esperando. Richard bajó las escaleras con sus maletas. Había ensayado este momento. Había pensado en lo que diría y cómo lo diría, y se había preparado para las lágrimas, para las súplicas, para la escena que asumía acompañaría el fin de un matrimonio de 30 años. Tenía los papeles del divorcio en la mano. Eleanor estaba en la mesa del comedor. Había una copa de vino frente a ella. Le parecía a Richard tranquila de una manera que él atribuyó a la ignorancia. Aún no lo sabía, pensó, y el anuncio sería la parte difícil. Deslizó una carpeta por la mesa antes de que él pudiera hablar. Imagínese la calidad específica de ese silencio. La carpeta aterrizando frente a él. Su grosor. Richard dejando sus maletas, porque algo en la expresión de Eleanor había comunicado, sin ninguna palabra en absoluto, que debía dejarlas. Abrió la carpeta. Cada mensaje, cada declaración, cada transferencia bancaria, cada una documentada con fecha, monto y cuenta de destino, cada regalo, cotejado con los registros de la cuenta offshore, la escritura de propiedad de la casa de Miami, los documentos de registro vehicular, todo organizado con la precisión financiera de alguien que había pasado su carrera administrando cuentas y había aportado cada habilidad que poseía a la construcción de ese documento particular. Richard miró los papeles, miró a Eleanor. Miró los papeles de nuevo. Eleanor se lo explicó en el tono calmado e informativo de alguien que guía a un cliente a través de un estado financiero. Le dijo cuándo había sospechado algo por primera vez. Le dijo cómo había encontrado el perfil. Le dijo cuándo se había convertido en Isabela. Y describió, con una especificidad que imagino exquisita en su crueldad, ciertos momentos de su correspondencia que habían sido particularmente instructivos respecto a lo que él pensaba de ella, de su matrimonio, de la mujer que había pasado 2 años adorando desde el otro lado de una mesa de cocina sin reconocer su voz. Le dijo que cada $1 que había enviado a Isabela había sido legalmente recibido como un regalo voluntario, y ahora se encontraba en cuentas a las que él no tenía acceso legal ni reclamación legal, porque Richard había dado el dinero libre y entusiastamente a un personaje, y la infraestructura legal del personaje había sido construida, por Eleanor y su abogado, para hacer exactamente lo que parecía ser, un individuo separado recibiendo regalos de un donante dispuesto. Le dijo que había hablado con su abogado de divorcios. Luego deslizó la segunda carpeta por la mesa. ¿Ha intentado alguna vez imaginar cómo se siente que le describan en detalle, completo, la arquitectura de su propia arrogancia, en la voz de la persona que más subestimó, en la habitación donde ha estado viviendo su vida secreta, mientras ella estaba sentada a 4 paredes de distancia y conocía cada palabra de todo?
He intentado imaginarlo. No puedo llegar del todo hasta ahí. Creo que la aproximación más cercana es el horror específico de una persona que acaba de entender, de golpe, el alcance total de su propia ceguera. Richard había movido 2 millones de sus cuentas conjuntas. Esas cuentas también eran de Eleanor, y las transferencias habían sido realizadas sin su consentimiento, lo que significaba que el panorama legal no era el que los abogados de Richard encontraban alentador. Los 2 millones, ahora en las cuentas de Eleanor, le pertenecían legalmente. Lo que quedaba en las cuentas conjuntas y en los activos personales de Richard estaba sujeto al proceso de divorcio, en el que Eleanor tenía derecho a la mitad. Su abogado había estado trabajando en la documentación de activos durante más de un año. El abogado de Richard, a quien llamó desde la mesa del comedor mientras Eleanor permanecía sentada con su vino, le dijo dentro de los 20 minutos siguientes al examen de la información preliminar que la situación era exactamente tan mala como parecía, y posiblemente peor, porque las transacciones de Isabela, cuando fueran examinadas, no se leerían como robo o malversación desde la perspectiva de Richard. Se leerían como transferencias voluntarias, que es lo que eran, que es precisamente porque Eleanor lo había hecho de esa manera. Richard había regalado $2 millones a la mujer que amaba. Esa mujer era su esposa. Su esposa había recibido y asegurado legalmente el dinero. Su esposa ahora se estaba divorciando de él y se llevaba la mitad de lo que quedaba. El hombre que había pasado 53 años siendo la persona más inteligente en la sala, estaba sentado en su mesa del comedor, entendiendo, de una manera para la que ninguna experiencia previa lo había preparado, lo que se sentía haber sido completa y perfectamente superado en su propio juego. El divorcio se finalizó en la primavera de 2024. Eleanor recibió su mitad de los activos matrimoniales restantes, lo que combinado con los 2 millones que ya había asegurado la dejaba, por cualquier cálculo razonable, en una posición financiera significativamente mejor que Richard. Compró una propiedad, no en Miami, siempre había preferido el noreste, y se mudó con una discreción que correspondía a cada otro aspecto de la manera en que había manejado los 2 años anteriores. Richard conservó suficiente para no ser técnicamente indigente, pero la combinación de las transferencias de Isabela y el acuerdo de divorcio lo dejaba en una posición que habría sido irreconocible para el hombre que había realizado ese primer pago en la primavera de 2022. La firma reestructuró su rol. El apartamento del Upper East Side fue vendido como parte del acuerdo. El mundo social particular de un ejecutivo exitoso en Manhattan es un mundo que se contrae muy rápidamente cuando el éxito se vuelve ambiguo y el matrimonio termina bajo circunstancias de las que, eventualmente, la gente se entera. Estaba, en los sentidos más importantes, solo. Sin el matrimonio que había dado por sentado, sin el dinero que había movido con tan confiada impunidad, sin la mujer que había pasado 2 años adorando, porque esa mujer nunca había existido, y la mujer que la había encarnado tan magistralmente ya no formaba parte de su vida en ninguna forma. Quiero decir algo sobre Eleanor antes de dejarles con esta historia. Lo que Eleanor hizo no fue simple. No fue, a pesar de la satisfacción que proporciona como relato, algo fácil de ejecutar o sostener. 18 meses de actuación diaria, de escribir cartas de amor a su marido desde una falsa identidad, de verlo enamorarse de una versión de usted que él no puede ver. Eso no es un ejercicio sin dolor. Hay duelo en ello. Hay el duelo específico y terrible de la confirmación, de observar a la persona con quien ha estado casada durante 30 años revelar, mensaje por mensaje, exactamente lo que piensa de usted, exactamente lo que le ha faltado, exactamente lo que cree merecer. Eleanor no hizo esto desde una posición de fortaleza e indiferencia. Lo hizo desde una posición de herida, de 30 años de invisibilidad acumulada, del cálculo frío y lúcido, de que tenía una oportunidad de protegerse y que iba a tomarla con ambas manos. Había sido invisible durante años. Había sido subestimada durante años. Había administrado sus finanzas con una competencia que Richard había dejado de notar desde hacía tanto tiempo que había comenzado a creer que las cuentas se administraban solas. Había mantenido, a través de todo eso, la disciplina de esperar,
no por venganza en ningún sentido emocional, sino por el momento en que la situación se hubiera desarrollado lo suficiente como para que pudiera actuar con protección legal completa y documentación completa, cuando la trampa hubiera sido construida hasta sus bordes y solo tuviera que cerrarla. Richard creía estar jugando un juego con una modelo de 25 años en Miami. Estaba jugando un juego con Eleanor. Simplemente nunca supo que el juego estaba ocurriendo, que es precisamente por qué lo perdió tan completamente. Hay personas en nuestras vidas que observan, que escuchan, que recuerdan, que nos comprenden con una precisión y una profundidad de la que no somos conscientes, porque dejamos de prestarles atención mucho antes de que ellas dejaran de prestárnosla a nosotros. El adversario más peligroso que jamás enfrentará no es un extraño. Es alguien a quien ha subestimado durante 30 años, que sabe todo sobre usted y ha tenido mucho tiempo para pensar qué hacer con ese conocimiento. Richard Calloway creía estar viviendo un secreto. Estaba protagonizando el plan de otra persona. Y Eleanor. Eleanor tomó sus llaves, salió por la puerta principal de un apartamento que ya no necesitaba y no miró atrás. Eso, creo yo, es la definición de ganar.